Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Damos gracias a Dios por poder estar una vez más transmitiendo en nuestro canal de YouTube Una Voz en el Desierto. Hoy con un tema interesante y muy edificante para nuestras vidas espirituales. En Dios confiamos. Busquemos el Salmo 44 del 6 al 8. Dice la palabra de Dios de esta manera: yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos tu nombre, Selah. El salmista estaba hablando de que no confiaba en su arco, ni que tampoco su espada era el que le daba la victoria. El salmista estaba confiando y estaba seguro de que la victoria la daba Dios y que él confiaba en Dios. En Dios confiamos. Es el billete, es el dólar americano que en todos dice: en Dios confiamos. Dice: en God we trust. Dice: en Dios confiamos. Esta frase debe ser muy real para nuestros días. No solamente tener la bendición de poder adquirir y poder comprar, vender a través de este dinero, sino poder creer determinantemente que nuestra confianza está en Dios, que no está en otra cosa sino en Dios, ni inclusive ni en el dinero. Porque la confianza en Dios es lo que nos va a dar la seguridad, la paz, y también nos va a llevar al éxito que Dios quiere que nosotros podamos confiar. Confianza significa seguridad, descanso. Confianza significa reposo. Y Dios nos está llamando a que nosotros no solamente podamos creer en Él, sino nosotros podamos creerle a Él. Y nosotros confiamos en Dios cuando no solamente creemos en Dios, sino creemos a Dios. Cuando nosotros podemos creer en Él, pero podemos creer a lo que Él dice, podemos creer a su palabra. Es muy difícil que alguien pueda confiar en alguien que no le conoce, que no conoce. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros podamos conocerle para que después nosotros depositemos en Él nuestra confianza y que nosotros nos sintamos seguros y podamos recibir la paz. ¿Cómo podemos conocer a Dios? A través de su palabra, que revela el carácter, la voluntad, el propósito de Dios para nuestra vida. Y a través del Espíritu Santo, que testifica a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios, redimidos, perdonados. Y es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos orienta, quien nos conduce por esa senda de justicia por amor de su nombre. Dios nos está llamando a confiar en Él aún en esta década, más que en otro tiempo de la historia. Porque en los días que nosotros vivimos son los días del cumplimiento de la venida de Cristo e inclusive los días finales. Por lo tanto, es confiar en Dios, es creer en Dios, pero es creerle a Dios. Hace muchos años pude experimentar una ilustración, aprendí de ella. Y era un malabarista que de un lugar a otro, a una gran altura, él iba a pasar por una cuerda. Para eso, él estaba utilizando una vara. Cuando él comenzó a pasar, antes de comenzar a pasar a la otra orilla, él le preguntó a las multitudes que le miraban: ¿cuántos creen que yo puedo pasar a la otra orilla? Y todo el mundo gritaba y decía: lo puedes lograr, tú lo vas a lograr. Y solamente con aquella vara él pudo trasladarse a través de aquella cuerda, llegando a la otra orilla, recibiendo muchos aplausos. Al llegar a la otra orilla, dice que pudo amarrarse sobre él una silla. Y en la otra orilla gritó y dijo: ¿cuántos creen que yo pueda pasar hacia aquel lado, aún con esta silla sobre mí y con mi vara? Y todos gritaron en aquel momento que sí, que era posible, que confiaban, que creía que él podía pasar. Sin embargo, él comenzó a pasar a la otra orilla, y llegando a la otra orilla, dice que hizo la misma exclamación, muchos aplausos, dándole gloria porque él pudo pasar. Pero al llegar al otro lugar dijo: ¿quién puede sentarse sobre mí en la silla y quién cree que yo pueda pasar a la otra orilla? Y ahí fue cuando las cosas comenzaron a cambiar. Nadie estuvo verdaderamente responsable, decidido ¿a qué?
a sentarse sobre él para que él pudiera pasar hacia la otra orilla. ¿Por qué? Porque estaba depositando su vida en las manos del malabarista. Para este tiempo, Dios quiere que nosotros depositemos nuestra confianza en él, no para hacernos pasar de una orilla a otra, sino para caminar hacia la eternidad. Confiar en Dios es confiar en su palabra. El salmista decía: no es en el arco ni tampoco en la espada la que me da la victoria, es Dios. Y a ese Dios voy a creer y en ese Dios también voy a alabar. Por eso los días que vivimos son días de confianza. Los días que vivimos son días de plenitud en esa confianza en Él, que Él direcciona nuestras vidas, que Él redireccione en ocasiones nuestras vidas, creyendo en su palabra, creyendo en el poder del Espíritu Santo y descansando en las promesas de Dios. Descansando también en la palabra de Dios, visualizando el proceso, el plan de Dios, visualizando todo lo que Él tiene determinado para que ocurra de la manera que Dios dice que va a ocurrir, en el tiempo que Dios dice que va a ocurrir. Y de esa manera nosotros, llevándonos por su Espíritu, caminando con Dios de su mano, poder llegar a la promesa que Él nos ha dado para que su palabra se cumpla en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente confiar en Dios? Podemos confiar en Dios cuando nosotros nos agarramos de Él y sabemos su poder, sabemos su sabiduría, sabemos su amor. Descansar en Dios e inclusive no poder visualizar lo que rodea nuestras vidas, que en ocasiones, siendo mayor que nosotros, más superiores, dificultades nos ponen tropiezo y trata de minimizar y borrar nuestra fe. Pero es la fe la que nosotros podemos tener para mirar a Dios y en medio de los conflictos confiar en Él. E inclusive en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de los gigantes. Amén. Y la palabra de Dios nos enseña que eso fue lo que ocurrió en la vida de David y Goliat. Amén. Cuando leemos en las Escrituras, 1 Samuel capítulo 17, del 4 al 7, vemos que hay un gigante y hay un pueblo enemigo. Estaban los filisteos, que hacía de Israel escarnio, hacía del Dios de Israel, ofensa. Se burlaba del rey, se burlaba del ejército, aquel gigantón, y aún blasfemaba contra Dios. Amén. Y este hombre era un paladín. Este hombre era aquel que salía todos los días retando al Dios de Israel y retando también a su ejército. Dice la palabra de Dios que este hombre tenía una altura de 6 codos. Dice la palabra que tenía también un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla. Dice, y le era el peso de esta cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Dice la palabra que también el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Había una descripción no solamente de la altura, de la fortaleza de Goliat, sino también había una descripción de todo el armamento que Goliat tenía. Era aquel que iba delante de los filisteos y dice que retaba al rey y retaba al pueblo de Israel. El que venciere, dice que sería el servidor. Por lo tanto, todos estaban amedrentados. Por lo tanto, la confianza del rey Saúl y de su ejército se había quitado en el Dios que inclusive había puesto a Saúl. Pero dice la palabra que apareció aquel joven que adoraba a Dios, aquel joven que confiaba en Dios, aquel joven que había peleado contra león, había peleado contra oso, aún por las ovejas de su padre, aquel joven que adoraba a Dios en las noches y su fortaleza era Jehová. Jehová conocía el corazón de David, pero David cada día quería conocer a Dios, le servía al Señor y le era fiel a su Dios aún en la intimidad. Y cuando oye toda aquella blasfemia, David no pudo mirar lo que este hombre tenía, la estatura, ni tampoco mirar todo el armamento, sino que David puso su confianza en Dios. Cuando este hombre le ofendió, cuando este hombre pudo lacerar su conciencia e inclusive infundirle temor, David le recuerda dónde él tenía puesta su confianza. David asimismo pudo llenarse de esa confianza que él tenía en Dios
y sabía que Dios le había librado del oso, le había librado del león, también le libraría de la mano de aquel horrible filisteo, de aquel gigante. Amén. Dice la palabra que David le pudo decir en 1 de Samuel capítulo 17 del 45 al 47, dijo David: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Su confianza estaba puesto plena en Dios. Sabía que el que le iba a dar la victoria era Jehová de los ejércitos, era el Dios de sus padres, era el Dios de Israel. Hoy Dios nos está llamando y nos está diciendo: no son en nuestras habilidades, no es en nuestro negocio, no son en nuestras oportunidades, es en Dios donde debe estar puesta nuestra confianza, en nuestra seguridad, en nuestro refugio. El Dios de Jacob es el Señor que nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin, y su promesa son fieles y verdaderas. Dice la palabra de Dios que David venció al gigante. Dios le dio la victoria a David, y toda la tierra supo que Jehová es Dios de poder. Aquella hazaña, aquel encuentro hizo que aquel pequeño tuviera renombre, aún e inclusive siendo rey de Israel. Todavía muchos cantaban sus proezas. Hoy todavía a David se recuerda como aquel hombre, aquel guerrero que confió en su Dios hasta los últimos momentos de su vida. Por lo tanto, su nombre está dentro del rol de los que peleaban las batallas de Jehová. Amén. Dios nos llama a confiar en Él. Dios nos llama a tener confianza en Él. ¿Cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo podemos crecer en la confianza en nuestro Dios? En primer lugar, vamos a crecer en confianza con Dios a partir de que nosotros podamos consultar a Dios. La oración no solamente de alabanza, la oración no solamente de la petición en la necesidad que tenemos, sino la oración de consulta. Dios conoce el futuro, Dios conoce lo que está por llegar. Él sabe presente y futuro de nuestra vida. La Biblia dice que no hagamos negocio, ni pensemos de hacer negocio sin consultar a Dios. No digamos mañana haremos o mañana quitaremos, poniendo nuestra confianza en nuestras habilidades y aún en nosotros mismos, aún en la posición que tenemos o en nuestros recursos, sino que digamos siempre: si el Señor quiere, con el favor de Dios, con la compañía de Dios, en la petición de Dios. La consulta a Dios nos da la confianza de esperar en Él. Ir a interceder y pedirle la opinión de nuestros pasos garantiza la victoria, e inclusive podemos ganar en confianza en Dios, depositar nuestras cargas, depositar nuestros planes, depositar todo lo que tenemos por sueño delante de Dios, y de esa manera, sabiendo que Dios lo va a atesorar, que Dios va a trabajar en el asunto, que vamos a esperar respuesta, ahí vamos a descansar, que Dios tiene el control, y eso nos dará confianza, eso nos dará plenitud de seguridad en medio de los días que vivimos y en medio de la inseguridad, de la confusión donde nos estamos moviendo para este año 2023. Amén. David fue ejemplo de consultar a Dios. Amén. Si buscamos en las Escrituras, 1 de Samuel capítulo 23, y leemos del 2 en adelante, nos damos cuenta que David, huyendo del rey Saúl, dice que daba victoria de los filisteos. Amén. Los filisteos atacaban las regiones de Judá, las regiones de Samaria. Sin embargo, dice la palabra que David, huyendo aún inclusive de Saúl, y huyendo de una manera injusta de Saúl, David peleaba contra los filisteos. Y eso fue lo que ocurrió. David se enteró que los filisteos habían atacado a la pequeña ciudad de Keila, habían devastado. Y dice la palabra que David quiso bendecir al pueblo de Keila y liberarlo de los filisteos. Por lo tanto, David busca el sacerdocio, David busca lo que es el consultar a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que David busca y consulta al Señor para pedirle al Señor guianza, y de esa manera ganar en confianza de que todas las cosas
va a estar bajo el dominio, bajo la cobertura de Dios. Amén. Dice la palabra que David dijo, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si nosotros vamos a Keila contra los filisteos. Ellos huían de Saúl, había temor y sus compañeros le dijeron, vamos a atacar a Keila, vamos a liberar a Keila aún de la mano de los filisteos si nosotros estamos siendo atacados. Pero sin embargo Dios le decía a David, libera a Keila de los filisteos. Amén. Y sus amigos le dieron su opinión. Pero dice las Escrituras que David volvió a consultar a Dios. Amén. Siempre que tú consultes a Dios, siempre que yo consulte a Dios y Dios nos dé la salida, Dios nos dé la orden, vamos a tener a nuestro alrededor opiniones, justas o injustas. Pero sin embargo, ¿qué debemos hacer? Consultar a Dios nuevamente. Porque si algo va a hacer Dios es hablarnos, si algo va a hacer Dios es guiarnos. Porque al consultar a Él, y Él hablarnos, eso nos va a dar confianza. Eso nos va a dar plenitud de seguridad. Amén. Eso nos va a dar la plenitud de la victoria y de la confianza. Y vamos a descansar en Dios. Dice la palabra, entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. David va a Keila, David pelea contra los filisteos y dice las Escrituras que tuvo la victoria como Dios le prometió. Dice que hubo restauración en Keila. Las Escrituras dice que Saúl se entera que David había librado a Keila. Amén. Y dice la palabra que entonces Saúl toma todo el ejército y va en busca de quién, en busca de David. Aquellos que él había librado, ahora David estaba en la disyuntiva que si le entregaban a Saúl. Y dice la palabra que en medio de aquella disyuntiva, en medio de aquel pensamiento, ¿qué es lo que hace David? Una vez más, David consulta a Dios. Aparentemente, y para cualquier tipo de opinión, los de Keila iban a defender a David de las manos de Saúl. Pero sin embargo, eso no iba a ocurrir así. Amén. Y David, en medio de aquella duda, David consulta una vez a Dios. David le dice al Señor, ahora he escuchado que Saúl viene contra mí. ¿Acaso aún aquellos que yo he liberado me entregarán a Saúl? ¿Debo yo permanecer en Keila o debo yo irme de esta ciudad? Sin embargo, el Dios del cielo, aquel que David estaba consultando para buscar el apoyo, para buscar la confianza, le hablaba a David y le decía, vete de Keila, porque en realidad sus ciudadanos van a entregarte a Saúl. Entonces dice la palabra que no oye David su consejo, no oye David a su corazón. David oye la palabra de Dios. David oye lo que él pudo consultar. Entonces David huye de Keila. Y al llegar Saúl no pudo sujetar a David. No pudo tomar a David porque Dios le había dado la libertad a David. ¿Cómo? A través de consultar. Son días de consultar a Dios. Son días de poner nuestras vidas en la mano de Dios. El año 23, el 24, la década, nuestros hijos, nuestro negocio, nuestra familia, el ministerio. Cada paso que vayamos a dar, consultar al Señor, consultar al Espíritu Santo. La palabra dice, el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se os abrirá. Todo el tiempo buscándole y esperando la respuesta del Señor. Gedeón funcionó de esa manera. Gedeón le dijo al Señor que todo el rocío caiga sobre el vellón. Y dice las Escrituras que no cayó el rocío en la era, fue sobre el vellón. Que todo el rocío caiga ahora en la era y el vellón esté seco. De esa manera Dios le responde a Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón buscaba confianza. Gedeón buscaba plenitud de certeza, de agradarle, de servirle de la victoria que Dios da a nuestras vidas. Dios quiere que seamos victoriosos. Eso es una seguridad. Debemos de consultar a Dios en nuestro caminar. En segundo lugar, ¿cómo podemos nosotros confiar en Dios? ¿Cómo la confianza en Dios crece? Ya le estamos conociendo. Ahora, ¿cómo crece la confianza? Una de las maneras de que la confianza en nuestro Dios crece, se fortalece, es la alabanza. Alabanza es reconocer la soberanía de Dios. Cuando alabamos a Dios, alabamos su nombre, alabamos su santidad, glorificamos su poder.
decimos que Él es digno. La alabanza y la danza y la adoración es la expresión de adoración a Dios que el pueblo de Dios le da a través de cánticos de alegría, a través de la danza, a través de expresiones que nosotros damos para adorar a nuestro Dios. Es la alabanza un canto de guerra. Es la alabanza ese golpe de espada que dice que hace que nuestros enemigos huyan. Es la alabanza la que permite que el Espíritu de Dios se mueva en medio de su pueblo. Que Dios reciba de su pueblo la gloria, la honra, el agradecimiento. Es la alabanza, no es la quejabanza, no es quejarse, no es maldecir, no es murmurar, es alabar a Dios por sus proezas, alabar a Dios por sus maravillas, confiar que el mañana está en las manos de Dios y sus promesas son fieles y verdaderas. ¿Y cómo lo expresamos? A través del agradecimiento de la alabanza. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El salmista decía, en todo tiempo bendeciré a Jehová. El salmista decía, viene la duda, yo alabo a Dios. Viene la prueba, alabo a Dios. Venga lo que venga a mi alrededor, voy a alabar a Dios. Amén. Porque en su alabanza hay un mover en nuestra alabanza hay un mover de su espíritu, y eso a nuestras vidas nos da la victoria. Amén. Necesitamos entender que nosotros podemos adorar a Dios y de esa manera nos fortalecemos en fe y la confianza en Él crece. Amén. Jonás pudo decir, y dice Jonás capítulo 2, versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén. El salmista decía, no es mi arco, ni es mi espada la que me da la victoria. Es Dios. Y a Él yo voy a alabar, a Él yo voy a glorificar, porque Él hará que mis enemigos huyan delante de su presencia. Amén. Dice la palabra en el Salmo 33:1, alegraos, oh justos, en Jehová. Dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Es el justo el que se alegra en Dios. Es el justo el que dice la palabra que da una adoración, una alabanza en integridad. Amén. Porque reconoce el poder de la alabanza. Porque sabe a quién está adorando. Y reconoce que adora a Dios, el único que es digno de adoración y de alabanza. Dice el Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honra. El que sacrifica alabanza me honra. Y al que ordene, al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. El que sacrifica la alabanza le da honra a Dios. Cuando alabas a Dios, confías en Dios, pero también honras a Dios. Y eso hace que tu camino esté en orden. Eso hace que tu camino esté en orden, que mi camino tenga un orden. Cuando está la alabanza, hay un orden en nuestro camino, porque Dios se va a manifestar, porque Dios nos va a redireccionar, Dios nos va a dirigir, y Dios nos mostrará en nuestro camino. Él nos mostrará la salvación, porque confiamos en Él. Amén. Las Escrituras habla de ese rey de Judá que fue Josafat. Amén. Contra sus enemigos, Josafat sabía el poder de la alabanza. Josafat conocía lo que era ir delante de la presencia de Dios, a un profeta de Dios, y consultar lo que Dios quería para su vida. Josafat, aún como David, quiso agradar a Dios. Y dentro de los reyes de Judá fue ese rey que pudo hacer grandes reformas y llevar al pueblo a la adoración a su Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, segundo de Crónicas, capítulo 20, del 20 al 22. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Dice que Josafat le dijo al pueblo: crean en Jehová vuestro Dios. Tengan confianza en Él y estarán seguros. Crean en sus profetas, crean en los profetas de Dios y ustedes van a ser prosperados. Amén. Dice la palabra que Él pudo decirle también al pueblo, y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen alabanza a Jehová,
vestidos de ornamento sagrado, mientras salían la gente armada, y esa alabanza expresaba al Señor este cántico: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Josafat invocó el nombre del Señor y le dijo al pueblo: confíen en nuestro Dios, tengan la confianza en su Dios, en el Dios de Israel, confíen a plenitud. He consultado, Él nos dará la victoria. Y le dijo también: crean en los profetas que Él ha puesto, para que seamos prosperados, para que recibamos sus promesas. Y dice que puso cántico de alabanza. Hombres y mujeres, dice que cantaban, adoraban a Dios. Levitas que adoraban al Señor, vestidos de vestidura sagrada, honrando al Dios del cielo. Y decían: grande es la misericordia de Dios. Amén. Cuando alababan a Dios, dice que Dios puso a sus enemigos contra ellos mismos, y Dios le dio la victoria. Son días de confiar en Dios. Son días de no confiar en carro ni confiar en caballo, confiar en nuestro Dios. Dios nos está llamando y nos está diciendo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque la confianza trae reposo, trae plenitud de vida, y en esa confianza descansamos y podemos esperar en Él. En los días del profeta Habacuc, cuando él recibió esa profecía aún de los tiempos finales, Habacuc pudo abrir su boca y decir: yo he temido al escuchar tu palabra, pero aunque las situaciones que me rodeen sean situaciones difíciles, con todo yo alabaré a mi Dios. Con todo yo me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Por eso dice la palabra, Habacuc capítulo 3, del 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi confianza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Amén. Dice la palabra que Habacuc pudo confiar en Dios. David pudo confiar en Dios. Gedeón pudo confiar en Dios. Josafat pudo confiar en Dios. Hoy tú y yo vamos a confiar en Dios. Amén. Vamos a tener certeza del Señor y bendición de Dios. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Amén. Oramos para que esta palabra llegue a nuestra vida y estemos confiados. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. No confiamos en nuestras habilidades ni tampoco en lo que poseemos. Confiamos en ti, Señor, fuente de vida, refugio eterno. Por eso en esta hora fortalécenos. Aún esta palabra seamos pronto para oír, obedecerla, y que nuestra confianza esté en un conocimiento pleno de tu voluntad, de agradarte, de servirte, en una relación con tu Espíritu cada día, donde tú, Señor, vas a responder a nuestras consultas, y diariamente vamos a consultar a ti para buscar guianza, para buscar dirección, para buscar la bendición. Eso fortalecerá nuestras vidas mientras que te adoramos en las circunstancias, mientras que te alabamos en las circunstancias, mientras que te honramos en medio de los días y las circunstancias. Padre, en ti confiamos y esperamos en tus promesas y esperamos tu venida. Bendice a todos los que miran. Bendice mi vida. En el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga. Es mi deseo en esta noche. Confiamos en Dios.